Buenos días, vamos a hablarles acerca de la región cervical. Mi grupo está conformado por Felipe Mendoza, Natalia Ruiz, Tafi Rodríguez y quienes habla Karen Miel. Como generalidades tenemos que todos los mamíferos tienen 7 vértebras cervicales, algunas más alargadas que otras, pero la misma cantidad. Y en cuanto a las articulaciones, cada articulación es formada por diferentes huesos. En el caso de la primera articulación, está conformada por el hueso occipital y el atlas, conformando la articulación atlanto-occipital, seguida de la articulación atlantoaxial, que está formada por el axis y el atlas, y seguida de la articulación de la C3 a la C7, las cuales van a ser las vértebras, la articulación intervertebral, y pues cada una va a cumplir una función. La atlanto-occipital va a generar flexión y extensión, la atlantoaxial rotación y la intervertebral flexión, extensión e inclinación. Como primera estructura encontramos la vértebra atlas, la cual es la primera vértebra cervical y articula con el occipital formando la articulación atlanto-occipital. Como accidentes óseos encontramos la fobia del diente del axis, el foramen vertebral lateral, el foramen vertebral alar, las alas del atlas, el tubérculo dorsal y, como generalidades, el bovino no tiene el foramen transverso. Hacia la otra cara, hacia la cara caudal, encontramos el foramen vertebral, el arco dorsal, la superficie articular caudal, el arco ventral, el tubérculo ventral y la superficie articular craneal. Como segunda vértebra encontramos el axis, el cual está conformado por la articulación atlantoaxial, y como estructuras óseas o accidentes óseos encontramos el proceso espinoso, las láminas vertebrales, el cuerpo vertebral, el foramen vertebral y los forámenes transversos. También encontramos el diente del axis, que articula con la fobia del diente del axis en el atlas, la superficie articular craneal y los procesos transversos. También encontramos lo que son las vértebras C3, C4 y C5, las cuales son muy similares, incluyendo la C7, y se caracterizan pues básicamente por tener las mismas estructuras, en el cual vamos a encontrar el proceso espinoso, el proceso articular caudal, la superficie articular caudal, el foramen transverso, foramen vertebral, extremo caudal, y a nivel ventral encontramos la cresta caudal, ventral. A nivel craneal encontramos lo que es el proceso espinoso, proceso articular craneal, superficie articular craneal y procesos transversos. También encontramos la vértebra C6, la cual es la característica de las demás, ya que esta presenta el proceso, Bueno, a continuación vamos a seguir con los ligamentos. Vamos a encontrar el ligamento uncal, que este va desde la parte posterior del cráneo hasta la primera vértebra torácica. También encontramos el ligamento atlantoaxial, que este va a reforzar lo que es el atlas y el axis. Y también encontramos ligamentos alares, que estos van en la parte posterior del cráneo hasta el axis. Bueno, vamos a continuar con lo que son los músculos, el músculo del trapecio, que este se va a dar el origen desde el ligamento nucal, va a dar una inserción en el proceso espinoso de la escápula por la parte de la espalda y el brazo. Y pues la acción de este es elevar la espalda. Bueno, vamos a continuar con el músculo homotransverso. Este va a dar origen en la espina de la escápula hasta la cresta humeral. La inserción de este va desde las alas del atlas y el proceso transverso de las dos o tres primeras vértebras cervicales. La acción de este músculo es principalmente llevar la espalda hacia craneal y levantar la cabeza. Bueno, vamos a continuar con el músculo brachiocefálico. Este va a dar origen desde la cresta humeral hasta la articulación escapulohumeral. La inserción de este va desde el proceso mastoideo del temporal. La acción de este músculo ya es más que todo dirigida al miembro torácico
cranealmente, dando una extensión y flexión a la cabeza y la rotación de esta. Continuamos con el músculo esternocefálico, que se va a dar origen desde el manubrio del esternón. Esta va a dar su inserción desde el ángulo mandibular y las acciones de este, más que todo, la flexión de la cabeza y la rotación de esta. Músculo romboides cervical. Este va a dar origen desde el ligamento nucal. La inserción de este va a ser por la superficie medial del cartílago de la escápula. Se va a ver la acción que este va a dirigir lo que es la escápula craneal y dorsalmente, lo cual va a dar una elevación del cuello. Bueno, vamos a seguir con el músculo espléneo. Este da origen desde la fascia común del músculo semiespinal de la cabeza. También va a venir por la vértice de los procesos espinosos torácicos y porción funicular del ligamento nucal. La inserción de estos se divide en dos partes. La primera es en la región masticatoria y la segunda es en el proceso transverso cervical de la segunda a la quinta. La acción ya de este músculo es extender el cuello y la cabeza. Músculo largo de la cabeza y el atlas. El origen, proceso transverso de la primera dos vértebras torácicas y proceso articular de las vértebras cervicales. La inserción, proceso de masticatorio a la cabeza y a las alas del atlas. Y en la acción extiende la cabeza y el cuello, las dos juntas, rotan el atlas, flexiona lateralmente el cuello y atlas si actúan como uno solo. Músculo largo del cuello. Origen es la cara ventral de los procesos transversos de las últimas 6 vértebras cervicales. La inserción va desde la cara ventral de las cervicales más craneales hasta la tubérculo craneal del atlas. Y la acción es flexión en la cabeza. Músculo escaleno. El origen es proceso transverso de las vértebras cervicales de la 3 hasta la 6, los dos últimos procesos transversos de las vértebras cervicales. La inserción es de la primera costilla y el plexo axilar pasa entre los dos vientres del escaleno. Y la acción es flexiones del cuello o inspiradores. Músculo oblicuo caudal de la cabeza. El origen es porción del lateral de la espina y procesos articulares del axis. La inserción es superficie dorsal del atlas y la acción es el rotar el atlas y la cabeza. Músculo oblicuo craneal de la cabeza. El origen es el borde craneal y superficie ventral de las alas del atlas. La inserción va desde proceso yugular, cresta nucal y procesos masticadores. Y la acción es extiende la cabeza sobre el atlas. Músculo recto dorsal menor de la cabeza. El origen va superficie dorsal del atlas. La inserción es proceso occipital por detrás del anterior. Y la acción es extender la cabeza. Músculo recto dorsal mayor de la cabeza. El origen es el proceso espinoso del axis. La inserción va desde el hueso occipital ventral a la cabeza nucal y la acción es extender la cabeza. Como primera imagen radiográfica en un paciente sano podemos observar la estructura atlanto-occipital, en donde en la siguiente imagen podemos denotar las estructuras que la conforman, como lo es el agujero vertebral lateral, la protuberancia occipital externa, la cresta occipital externa. Eh, También podemos encontrar lo que es la tuberosidad dorsal, la apófisis espinosa, la faceta articular caudal y el diente del axis, entre otros. Estos son como los más relevantes. Entonces, en la siguiente imagen también podemos denotar las siguientes estructuras, como lo es el foramen intervertebral, el arco dorsal, el agujero vertebral lateral, el atlas como tal,
Eh, También podemos encontrar la apófisis espinosa, cuerpo vertebral, eh, foramen transverso, entre otros. De acuerdo, a continuación hablaremos sobre las patologías. Las patologías más observadas en el artículo que se leyó fueron las tres siguientes, con las cuales son la luxación, la osteoartropatía y la malformación en vértebras cervicales. Sin embargo, también se llegan a mencionar otras tales como fracturas. Sin embargo, las fracturas en el cuerpo cervical son poco frecuentes. Las fracturas de axis, las fracturas de nivel del diente del axis, o también pues por mala posición o un golpe en estas suelen ser poco probables, ya que esta zona suele ser muy poco la probabilidad de que surja un golpe. Sin embargo, no es cero. Primero que todo se habla sobre una luxación. Una luxación es la pérdida completa del contacto entre la superficie articular de las dos vértebras. Esta casi siempre viene con una subluxación. Después de esto venía la osteoartropatía, la cual es la degeneración que afecta las articulaciones de las vértebras, específicamente las articulaciones intraapofisiaria y en algunos casos los cuerpos cervicales. Cuando ocurre en la región cervical puede llegar a comprometer la médula espinal, llegando a generar daños neurológicos o directamente algunos casos clínicos graves. Y por último, la malformación en vértebras cervicales. Estas también son raras, pero se han descrito casos, los cuales son los signos principales son la ataxia, dolor en el cuello, rigidez en la parte cervical, y dependiendo del origen de la lesión, pueden variar los signos radiológicos. También estos se pueden llegar a mencionar la neoplasia, las cuales se pueden también ver de manera rara. Sin embargo, estos también presentan, al igual que la malformación, signos de ataxia, dolor en el cuello, rigidez cervical, dependiendo de la zona de la lesión. De acuerdo, en el caso de la luxación, se pueden llegar a ver en esta radiografía, es una vista lateral de la cabeza caudal y del cuello craneal de un caballo castrado, encontrado en el campo con la cabeza anormalmente extendida y rotada. Su diagnóstico fue una subluxación atlantoaxoidea. La apófisis odontoidea de la C2 está desplazada caudoventralmente y con una reducción del espacio entre la cara dorsal del atlas y el axis. En el caso de las luxaciones, se pueden llegar a ver subluxaciones en las articulaciones atlanta-occipital y atlanta-axoidea. Sin embargo, estas son poco frecuentes en los potros y en los caballos adultos, y para el tratamiento de estas suelen ser bastante variados dependiendo del área de la afectación, y se han llegado a reportar casos favorables. Sin embargo, es como ya mencioné anteriormente, el éxito de esto incurre más que todo en las variables que puede haber al momento de la lesión. En este caso, esta radiografía se le diagnosticó con astroartropatía. Esta radiografía es una radiografía lateral de la región caudal del cuello de un caballo. Se observa un aumento moderado del tamaño de la apófisis articular de la C5 a la C6, la cual se señalaba con una flecha blanca, y de la C6 a la C7 es la flecha negra la que se menciona, con el borde de la vértebra de la apófisis articular de la C6 y la C7 extendiéndose ventralmente hasta el nivel del borde dorsal del cuerpo vertebral correspondiente de cada una. Estos exámenes de artropatías es fundamental asegurar que la imagen no sea oblicua, ya que esto puede provocar un aumento de la articulación. La evaluación del tamaño de la articulación también se puede ver afectada y puede ser un poco complejo. Una de las reglas o de las recomendaciones que se realiza para poder hacer este examen es la proximidad es realizar la medición del borde ventral de la apófisis articular al borde dorsal del cuerpo vertebral. Ya continuando con las vértebras cervicales, en el caso de las neoplasias que se pueden llegar a presentar, estas pueden ser raras. Sin embargo, pues como ya dije anteriormente, los síntomas que pueden llegar a presentar son ataxia, dolor en el cuello o de rigidez cervical. Una de las maneras de observarlo radiológicamente sería con una opacidad moteada mal definida en el cuerpo vertebral. Puede identificarse invadiendo los huesos, la neoplasia también al nivel de los huesos. Esto se ha descrito también como tumores de hemangiosarcoma, linfosarcoma o mieloma. En este caso, en esta radiografía se podía observar, era
una radiografía lateral de vértebra cervical de la primera a la tercera vértebra. En este caso se observa una radiolucidez multiforme en el cuerpo C2 de la vértebra, la cual se puede observar en las flechas marcadas, con disrupción del borde dorsal del cuerpo vertebral, también de los bordes que se pueden observar de las flechas. El examen postmortem de este pues determinó un hemangiosarcoma vertebral, dando como tal un diagnóstico y pues la causa, y pues de postmortem, como se puede decir, se observó que se puede confirmar la neoplasia. Ya pasando a la última, que serían las malformaciones vertebrales cervicales, estas suelen ser de los casos más comunes que llegan a generar ataxia en los caballos europeos y suelen ser bastante comunes en este tipo de razas. En este caso, esta radiografía se podía llegar a ver una imagen lateral de región cervical caudal de un caballo pura sangre. Esta malformación cervical era en el canal vertebral con la presencia de estrechamiento moderado y forma un embudo en el extremo craneal de la C6, el cual es la flecha negra, con un exterior caudal moderada de las láminas dorsales de la C4 y de la C5, las cuales son los asteriscos, y también se observa en un ensanchamiento en la epifisiaria caudal moderada de la C5. También otros hallazgos que se llegaron a observar fueron la articulación intrafalángica de la C6 y la C7. Este ligamento estaba agrandado en comparación a las demás articulaciones. Y la C5 y la C6 se aparecían un escalón ventral moderado en el canal vertebral de nivel de la C6 y la C7.